Es un placer enorme recibir a un gran amigo, a un gran profesional, un gran economista. Él es Rodrigo Álvarez. ¿Cómo te va, Rodrigo? Silvio Sacomani te saluda. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo estás? Un gran placer hablar con vos. Igualmente, Rodrigo. Bueno, en primer término quiero consultarte, ¿sí? Me han consultado infinidad de economistas, no sé si a vos también, entiendo que sí, a raíz de la crisis en torno a la caída de la actividad económica, y varios han dado cuenta que en el mes de abril se ha tocado fondo, ¿no es cierto? Y ponen en tela de juicio, ¿sí?, el crecimiento en B, ¿no es cierto? Hablan más de una pipa de Nike, una U, una L en el peor de los casos. ¿Vos cómo lo ves, Rodrigo? ¿Hemos tocado fondo en el mes de abril y ves Mirá, una pronta recuperación? Esas son las dos preguntas de inicio. lo primero que hay que entender es que estamos en una economía extremadamente o con dinámicas extremadamente heterogéneas. Hay sectores que siguen con buena actividad, es decir, si yo te pregunto en Neuquén, en la actividad petrolera, en la actividad de minería, e incluso en el agro, si estamos en una crisis, te van a preguntar qué crisis, Sí, ¿no? sí. Entonces, ahora, lógicamente, todas las actividades relacionadas con el consumo, con la demanda de las familias, están mucho más castigadas y yo creo que es lógico, obviamente, por la caída del salario real Real. que han tenido en los primeros meses de este año. Hay que pensar que habían muchos componentes en la canasta básica que no tenían que no habían tenido ningún tipo de corrección y que estaban totalmente atrasados y que subieron muchísimo más que el promedio de los precios. Un caso bastante evidente de las tarifas, todos los productos relacionados con los alimentos, Uh-huh. los medicamentos, en fin, muchos componentes, el combustible que las familias no pueden dejar de consumir y que han subido muchísimo, hacen que el ingreso disponible para otras actividades sea muy acotado. Entonces, concretamente, yo creo que en el segundo trimestre vamos a estar viendo los peores indicadores de la actividad. Eh, Obviamente, teniendo en cuenta las particularidades de cada sector. Y la verdad es que no veo un escenario de recuperación rápida, violenta. Más bien va a ser, no sé qué ¿Qué letra forma utilizar, no es ponerla, cierto? sí, qué línea. A mí me gusta la idea de un despegue de un avión, viste, bastante pesado, un Hércules, viste, que le cuesta despegar, que tiene que carretear mucho. Creo que esa va a ser la dinámica de la economía. No hay elementos para pensar en una recuperación rápida, porque también hay que pensar, recién lo hablaba con gente de empresas que obviamente que producen para la industria de la construcción y que me dicen, la verdad que lo que estamos viendo en términos de demanda nos preocupa, pero también es cierto que no hay forma de salir de una crisis, de un problema de inflación crónico como el que tenía o que venía afectando a la Argentina, más inflación reprimida de una manera grácil, sin que Claro. la sociedad y todos tengamos que pagar costos, ¿no? Todas las correcciones que se barrieron debajo de la alfombra en los últimos años, en algún momento se pagan y lamentablemente el momento ese está llegando, o llegó. Es decir, que vos no ves una recuperación, ni ves siquiera un piso que, bueno, varios colegas tuyos sostienen que se ha tocado en abril. ¿Vos considerás un segundo trimestre también complejo? Sí, sí, no Esa veo una salida. recuperación, claro, en el No, segundo sí trimestre. veo recuperación, el En algunos salario le va. sectores.
Claro, pero hay que pensarlo de la siguiente manera. En estos meses a muchas familias o a la mayoría de las familias no le alcanza, ¿no? Desde familias que consumen lo mínimo indispensable, que han dejado de darse gustos, que venden dólares para llegar a fin de mes. Si estás vendiendo tus ahorros Sí. o desahorrando, claramente vas a restringir todo el consumo lo que puedas. Seguramente en los próximos meses, para los trabajadores que estén en mejor situación, que no es todo el mercado, porque hay que pensar que hay una gran masa de trabajadores que no tiene ajuste como los sindicalizados, ¿sí? Bueno, los Entonces, autónomos, sin ir más lejos, los exactamente, monotributistas. iba a ir a ese ejemplo. El contador de una pyme, que ve que la pyme está en una situación de crisis donde las ventas se desplomaron, donde está perdiendo rentabilidad o no tiene rentabilidad o tiene pérdidas en el negocio, ese contador va a poder trasladarle la inflación a ese cliente. Y Un lo más abogado, lógico es que no. un profesional independiente, digo, Claro. hay un porcentaje de la población que sí que está digamos sindicalizado, que tiene algún nivel de privilegio y que a medida que aumenten los salarios por las paritarias va a ir ganando, recomponiendo espacio frente a la inflación. Y toda otra masa de trabajadores que no lo va a hacer. Entonces hay que pensar a medida que mejore la situación de ingreso, ese trabajador va a digamos, a ser mucho más agresivo en la demanda o va a seguir siendo cauto. No, va a seguir siendo cauto, sin lugar a dudas. Exactamente. ¿Va a endeudarse para cambiar el auto o No, va a decir, esperemos, tenemos unos meses más para ver cómo sigue sí, esto? totalmente. No, entonces, eh, el escenario todavía no se despeja, No, no se bajo ningún, despeja no, bajo ningún punto de vista. y no descomprime las preocupaciones de las familias. Digo, sería ilógico pensar que después de semejante reacomodamiento de la economía, la situación se va a despejar de un día para el otro, ¿no? Entonces, por eso es que yo creo que la recuperación va a ser muy gradual. Ujú, ujú. Ahora, ¿por qué considerás que ningún gobierno toma en cuenta a los autónomos, que somos los generadores de empleo? Eh, es más, sin ir más lejos, si yo me tengo que jubilar hoy voy a cobrar la mínima. ¿Cómo se entiende esto? Esto ya tendría que haber ingresado en el paquete fiscal, que obviamente es, digamos, este tema estaría más direccionado a un tributarista. Pero vos, ¿cómo lo ves? No, no, yo lo veo como parte afectada también como vos, Silvio. O sea, eh, yo creo que hay que pensar claramente hay dos respuestas para esto. La primera es que hoy hay sectores que tienen privilegios que otros sectores no tenemos, ¿no? Entonces, en términos, y bueno, y hay una discusión cultural, una discusión, si se quiere, de transformación del mercado laboral que va a requerir muchísimo tiempo, ¿no? Y tiene que ver con la política, tiene que ver con los privilegios, tiene que ver con la transformación que es necesario del mercado laboral argentino para ayornarse a las nuevas realidades, ¿no? Ujú. Cualquier empresario que tiene una pyme sabe los costos laborales que enfrenta, Totalmente. los riesgos, bueno, todas las complicaciones, y en ese sentido todavía no hay avances significativos, muy probablemente no los haya en el corto plazo. Ujú. La otra cuestión que ligada a esto es que no se puede hoy la Argentina sigue estando en una situación
o el Estado Nacional sigue estando en una situación crítica desde el punto de vista de la recaudación, sin un paquete fiscal que alivie sustancialmente el equilibrio entre gastos y recursos. Todavía hay que pensar en una estructura tributaria demasiado cargada, ¿no? No hay espacio para el recorte de los tributos, de los impuestos, hasta que la economía no crezca Ahora, significativamente. bien, Rodri, perdóname que te interrumpa, por favor, perdóname que te Sí, interrumpa. Estuve leyendo, y obviamente vos estarás al tanto, que infinidad de empresas no están pagando la totalidad de los tributos porque no lo pueden hacer, si no irían a pérdida. Ahora, la consulta es la siguiente, a raíz de eso, el Estado recauda menos. ¿Mm? sí. Ahora, hay infinidad de ejemplos en el mundo, y vos lo sabés mucho mejor que yo, donde hicieron foco en la curva del Laffer. Entonces digo, si vos disminuís la carga tributaria, ¿no te garantizás que mayor parte de la ciudadanía pague sus impuestos y de esa manera recaudar más? Mirá, ¿O es eso está muy bien. relativo? No, es relativo. Lo cierto es que vos fijate un impuesto como el impuesto país, ¿sí? Que es Sí, un impuesto de recontra transición para achicar la demanda de dólares y encarecer la compra de productos importados. Hoy es un impuesto que tiene un peso recontra significativo. sí. Y no lo quieren De la, coparticipar porque si no después no lo sacan nunca más. bueno, exactamente. Entonces, tenés un problema, los ingresos brutos. Bueno, las Los provincias. ingresos brutos de la provincia, independientemente de lo que pase con el margen de ganancia de tu actividad económica, entre el 3 y el 5% de tus ingresos pasan a tributar directamente para las provincias. Sí. Digo, independientemente de si vos tenés una rentabilidad del 5, del 10, del 30% o estás en pérdida. Entonces, cuando vos sumas toda la estructura de gastos, lo que estoy diciendo es una obviedad, cualquier persona que tiene una empresa lo sabe, pero muchas veces se pierde, ¿no? Las tasas municipales, digamos, hay una cantidad de capas que hacen que en el corto plazo, digo, la presión sea agobiante. Ahora vos me decís, ¿se puede bajar en el corto plazo? Y la verdad que no. Hasta que la economía no crezca, hasta que la economía se recupere. Eh, si bajás los tributos, la economía se recupera más rápido, sí, pero tenés el problema del huevo y la gallina. Hoy hay que financiarlo. Ujú. Entonces, ya sabemos que la financiación con emisión de Genera pesos inflación, o claro. de títulos provinciales, bueno, entonces la solución de corto plazo es que haya crecimiento y readecuar el tamaño del Estado a las reales necesidades y capacidades de una economía como la Argentina. Ujú, ujú. Ahora, Rodrigo, lo que te quiero consultar en este caso tiene que ver con el peso, ¿sí?, específico de la ley bases en caso de que se apruebe, porque lo que prometió mi ley fue lo siguiente: si se aprueba la ley bases y el paquete fiscal, él, insisto, la promesa que hizo fue que va a erradicar, va a eliminar el impuesto país y también las retenciones a las exportaciones. El tema es que no sabemos las características que va a tener tanto la ley de bases en caso de que sea sancionada y a su vez el paquete fiscal, porque va a sufrir infinidad de reformas. Bueno, lo que sabemos, digo, hay que poner las cosas en perspectiva, ¿sí? Eh, de la misma manera que en su momento discutíamos si se podía dolarizar la economía, si se podía salir del cepo rápidamente, digo, el pragmatismo hace
de que no ni podamos salir del cepo, ni vayamos a dolarizar la economía, ni hayan o se generen soluciones mágicas de un día para el otro. Y está bien que sea así, ¿sí? Si se aprueba la ley base y el paquete fiscal, yo creo que lo que se va a lograr es mostrar dos cosas. Primero, aliviar o clarificar las proyecciones fiscales y generar mayor confianza de que el gobierno va a cumplir con ese objetivo de tener superávit primario y tener superávit financiero, es decir, que se empiecen, para que se entienda, se empiecen a quemar, que el Estado no solo no emite pesos, sino que quema los pesos que están circulando en la economía, y con eso me garantiza, digamos, muchas cosas. Me garantiza que como base no va a convalidar los niveles de inflación y que va a lograr un mayor ordenamiento de la política monetaria. El segundo punto, que es central de cara a la mirada de los inversores, es que el gobierno va a mostrar que puede pasar una ley por el Congreso. Y eso es músculo político. Claro, exactamente. Es una señal no solamente a los inversores, sino también al Fondo Monetario Internacional, que lo venía reclamando. Exactamente, una señal de que podés generar un mínimo consenso. Es imposible pensar que el gobierno, o al menos sería muy riesgoso pensar que el gobierno puede gestionar un país sin ninguna aprobación de una ley. Entonces esto, digamos, es responsabilidad tanto del gobierno, prioritaria del gobierno, pero también de todo el arco político y dirigencial argentino. Rodrigo, ¿cómo estás? Javier Manzano te saluda. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bien, bien. Hay una consultora que pronostica, ¿no?, que la inflación, ¿no?, de mayo rondaría el 4,6%. ¿Vos ves que estaríamos para ese lado o hay en el medio por ahí un poco de inflación reprimida? No, yo creo que es posible llegar a registro del 5% o de ese entorno. El tema es a qué se debe, ¿no es cierto? No, se debe a muchos factores. Obviamente, tu pregunta, creo que va al hueso de la cuestión, es obviamente una inflación en estos niveles tiene que ver con una economía que está con un nivel de demanda muy bajo. Es decir, recesión. Recesión, exactamente. Bien por esa aclaración. Es imposible, por favor, bajar la inflación sin una recesión. Pensemos que Estados Unidos induce una recesión, una caída de actividad con una inflación, cuando la inflación se ubica en un dígito anual, 8, 9, en escenario de crisis internacional, para Estados Unidos es señal de que hay que cambiar todos los incentivos de la política económica y hay que inducir una recesión para enfriar la economía y bajar la inflación. Es correcto. Pensemos con una inflación como la que veníamos acumulando y con todos los problemas. Sí, por supuesto. Entonces, la recesión fue necesaria, es necesaria ahora. Más relevante que el 5% es en qué medida en el mediano plazo yo puedo lograr una baja sistemática de la inflación, no un dato del 9%, no una golondrina. No, bueno, para entender si esto se puede sostener, yo necesito tener visibilidad de lo que va a ser la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria, la consistencia, y para eso termina siendo clave que el gobierno pase la ley base, que lo que estamos hablando antes, de que la política fiscal garantice niveles de ahorro y de superávit, sí, que el gobierno empiece a señalizar
cómo va a hacer para acumular dólares más allá de la cosecha gruesa, financiamiento, cómo se va a hacer para pagar los vencimientos de deuda y los vencimientos de deuda del año que viene, ¿no? Todas esas cuestiones hacen a la estabilidad del tipo de cambio, la estabilidad del modelo, como ni ustedes ni yo tenemos respuesta para todas esas cuestiones. Bueno, la inflación o la baja de la inflación es una buena noticia, pero, digamos, el escenario de mediano plazo sigue abierto, sigue condicionado a que haya resolución de todas estas cuestiones que les planteaba recién y que todavía siguen abiertas. Rodrigo, qué lindo escucharte y qué lindo que nos acompañes. Te enviamos un fuerte abrazo y muchas gracias por tu tiempo. No, un placer, un abrazo. Un abrazo grande. Abrazo enorme, Rodrigo.